38 minutos, 8:38 minutos. Con nosotros José Martí, vicepresidente de operaciones de AFP Reservas. Tenemos unos datos por acá para compartir, para ampliar el contexto. Vamos a conocerlo mejor. Es un profesional de la contabilidad, más de 20 años de experiencia en el ámbito de la administración de fondos de pensión, egresado de la UMPU. UMPU. No es inglés, que es PHF. Es un máster en ejecutivo en administración de negocios de la Universidad de Barcelona por Barna Business School. Vicepresidente de operaciones de la administradora de fondos de pensiones reservas, FP Reserva, desde hace más de 4 años. Actualmente miembro del Consejo de Administración de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAF, y el Comité de Tecnología de la empresa procesadora de base de datos Unipago S.A. Ha sido miembro del Comité de Inversiones de la Asociación Dominicana de Administración de Fondos de la ADAF, AFP Siembra S.A., RS Palic, etc. Bueno, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Para mí es un grato placer poder estar aquí compartiendo cabina con ustedes para hablar de algo que quizás es un tema muy apasionante, que llama mucho la atención, que es el tema de la seguridad social, sobre todo en el ámbito de pensiones. Un placer para mí estar aquí. Bueno, la seguridad social es un tema controversial también. La ley de seguridad social es del 1, entra en el 3. Hay personas que aún mantienen que algunos organismos de intermediación como que no se justificarían. Se ha hablado mucho de reforma de la ley, ya tenemos 20 años, algunos abogan por actualizarla, otros se quieren llevar a estas instituciones, ARS y las AFP. No queda claro si volver al sistema anterior o qué esquema volver. Se echa mucho la mirada a Chile, sobre donde nació un sistema como el nuestro y lo que ha ocurrido en Chile con esto y los cambios que se han provocado. En fin, un tema muy apasionante porque todos estamos o debemos estar en la seguridad social. Y estamos o debemos estar en las AFP y debemos estar también interesados en que se invierte en nuestro dinero, que es otro tema, antes mucho más restringido, las posibilidades de inversiones en instrumentos financieros, y ya un poquito más abierto. La ley que tenemos amerita algunos ajustes para el funcionamiento de la AFP, porque desde el punto de vista de nosotros, los que estamos afiliados, entendemos que sí hay que hacer cosas. Desde el punto de vista de las AFP, ¿qué cosas deberían ajustarse después de más de 20 años de existencia de la ley? Mira, como todo sistema de pensiones, es necesario hacer ajustes cada 10 años. ¿Por qué? Porque los sistemas van cambiando, los países van cambiando, las economías van cambiando. Y es necesario siempre hacer ajustes. Una ley como la nuestra, que ya tiene más de 20 años de operatividad o de función, ya requiere una modificación. Requiere temas, o sea, cuando originalmente en el 2001 hablábamos del tema de la seguridad social, la economía no estaba igual. Realmente habían temas que entendíamos que debíamos iniciarlo y en el camino arreglábamos la carga. Este es el momento ya. Ya tenemos 20 años, ya tenemos toda una trayectoria, ya tenemos rendimientos acreditados, ya tenemos aportes a la misma economía. O sea, el crecimiento del PIB en los últimos 10 años ha sido 5%. Nosotros como industria, como AFP, hemos contribuido con un 20% de ese crecimiento. Es decir, que realmente se ha estado haciendo. Han estado hablando mucho sobre el tema de que si devolvemos, que si no devolvemos, que si realmente
somos ente. Lo que pasa es que hablamos poco, pero hacemos mucho. Realmente en los últimos 3 años se han acreditado más de 220 mil millones de pesos de rentabilidad solamente. Si le sumamos 3 años más, lo duplicamos. 420 mil millones de pesos han sido acreditados a la cuenta de los trabajadores dominicanos. Los trabajadores dominicanos hoy día son dueños de más de 2.500 habitaciones hoteleras, son dueños de más de 2.000 megas de electricidad limpia, son dueños más de 5 o 6 parques. Martí, 5 o 6 parques de zona franca. O sea, realmente hay muchas cosas que decir. Vamos por parte, como decía aquel cuento, ya que no era nada agradable, porque mire, nosotros debemos levantarnos a las 5, 4:30 algunos, y 5. Entonces, si yo soy accionista, sí, bueno, a lo mejor puedo tomar la decisión, el coordinador de no levantarse tan temprano, pero vamos por parte para que usted pueda dar la información de manera contextual. ¿Cómo es eso que trabajadores dominicanos son también en parte y en proyectos propietarios de alguno de ellos a nivel accionario? ¿Cómo funciona eso? Mire, recordemos que en el pasado, lo que hablaba Cristian al inicio, en el pasado los planes de pensiones que existían estaban en blow, varilla y cemento de los empleadores. Era una promesa. Hoy día ya no es una promesa. Ya hay aportes realizados. Con esos aportes, realmente, ¿qué se está haciendo? Anteriormente lo metíamos todo o lo colocábamos todo en certificado de depósito de la banca, porque no habían instrumentos financieros que pudieran recibir la avalancha de recursos que se recibían. Entonces, ahí, a medida que fue el mercado bursátil desarrollándose, hemos ido colocando esos recursos en el sector real de la economía, donde realmente yo, como trabajador, contribuyo con la creación de mi empleo a través de la creación de un parque de zona franca, a través de la ampliación de un parque de zona franca, o mejor aún, la creación de un hotel. Entonces, con mis recursos se financia el desarrollo de un hotel. Pero mira, el hotel necesita empleo. Por cada habitación necesita no menos de 2 empleados. Por ende, si son dueños de 5.000 habitaciones hoteleras, realmente han generado aproximadamente entre 10 y 12.000 empleos directos, sin contar los indirectos. Lo que uno... Porque es que eso se plantea bien y se percibe como que sí, que está operando en esa dirección. Sí. Pero ¿cómo siente el empleador que eso está de vuelta? Esa retribución vuelve aumentada. Bueno, el caso es y el proceso para hacerla tangible. Sí, claro. Sí. De hecho, hoy día, si cojo solo los 3 últimos años, hemos llegado a más de 175.000 personas a través de la devolución de beneficios. O sea, ya sea beneficio por ingreso tardío al sistema, ya sea por discapacidad de sobrevivencia, ya sea por vejez anticipada, ya sea por cesantía por edad avanzada. O sea, se han devuelto recursos. Pero se puede palpar ese incremento de ganancias, si se quiere. Sí, claro. Es lo que le acaba de decir hace un rato. O sea, se han acreditado las cuentas de los trabajadores más de 400.000 millones de pesos en los últimos 6 años. O sea, realmente es un dinero bastante. Claro está, cuando tú lo comparas, tú dices, bueno, de cada peso que tiene un afiliado en su cuenta, el afiliado solamente ha puesto 10 pesos. Alguien le ha puesto 90 pesos. Ese alguien es que la AFP, a través del rendimiento de la inversión de esos recursos en esos instrumentos que le acabo de hablar, zona franca, turismo, demás, ha generado 60 pesos y el empleador ha puesto 30 pesos. Por eso realmente podemos decir tenemos 100 pesos, pero nada más nosotros como empleados hemos puesto 10. Estamos conversando con el señor José Martí, que es vicepresidente de operaciones de AFP Reservas. Y entonces, ¿cómo
el accionista, que en este caso es el empleado o el que cotiza, cuál es el procedimiento, cuándo puede disponer o decir, yo tengo 50 pesos producto de lo que generó esa inversión y yo lo puedo retirar? ¿Cuándo? ¿Cómo el procedimiento? ¿Y por qué AFP Banreservas y no otra? Recordemos algo. Estos recursos son para pensión. No son ahorro. No son ahorro que yo lo tengo a la mano para retirarlo cuando yo quiera y como yo quiera. Estos realmente son recursos que están destinados a pagar una pensión o a solventar una pensión cuando ya mis fuerzas laborales no me den. O sea, no son cuentas de ahorro. Por ende, hay varias palancas que son los que lo alimentan. Porcentaje de aporte, frecuencia de aporte, rentabilidad y salario. O sea, si una de esas variables cae, no podemos cumplir con la promesa de una pensión o un retiro digno. Entonces, nuestro sistema es joven aún. Nuestro sistema todavía ni siquiera ha llegado al año 30, que es donde comienza la desaceleración o la desacumulación de las pensiones, que es cuando el sistema comienza a pagar los beneficios que prometió. Entonces, cuando vemos el tema de que por qué no estamos dando, o por qué no se está entregando lo que es que no ha llegado la fecha de que ya yo pueda retirar los recursos. Pero con el actual esquema de esos 4 componentes se garantiza un retiro digno. Con el esquema de los porcentajes de aporte de cada quien, sin eso cambiar, cuando llegue el momento, porque esa es la preocupación de los trabajadores, ¿se podrá tener un retiro digno? ¿O qué hay que hacer para tener ese retiro digno? Cristian, mira, te voy a poner un ejemplo. Conforme las informaciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social o la Tesorería, el salario promedio cotizable es 36,000 pesos, conforme a la última publicación que había ahí. La pensión mínima más baja hoy día está en 15,300 pesos. 15,600 pesos. O sea, es decir, que ese trabajador mínimo se va a ir con una pensión del 50% de su salario, si se fuera hoy día. Pero este salario mínimo más bajo va incrementando. La semana pasada estaba en 14,000. Cuando aprobaron ahora en el Consejo Nacional de Salario, el incremento pasó a 15,000 y tanto. O sea, realmente el sistema para aquellos extractos bajos de la sociedad va a cumplir su trabajo a cabalidad. Va a ser más de un 60-70% de su último salario. Ahora, ¿qué pasa? El sistema tiene topes salariales. Aquellas personas que tienen un salario muy alto y que tienen unos cambios de salario escalonados fuertes, no necesariamente van a tener un salario o una tasa de reemplazo, que es muy técnico, pero es una pensión futura. Ok, una persona que con ingreso de 100,000 pesos, digamos, una gente de clase media, tiene gasto, probablemente esté muy apretado o tenga que hacer algunas piruetas a fin de mes. Entonces, lo más probable en el análisis que uno ha escuchado con gente que maneja esto y se queja, es de que con el dinero que le quede, con el dinero que va a recibir, no pueda resolver sus problemas primarios. Sí, lo que pasa es que acuérdate también que, como indiqué al inicio, son varias palancas. Okay. Si tu aporte a la seguridad social o tu aporte para pensión es bajito, tu pensión va a ser baja. Aquí no hacemos magia. Realmente lo que se busca es cómo hilvanar esas 4 variables. O sea, cómo yo trabajo. Muchos hablamos de Suecia, el fondo de pensiones es eso, el 80% del salario, pero aportan el 40%. Nosotros aportamos el 8.40. ¿Nosotros aportamos? El 8.40.
O sea, va a su pensión. El 8.40% de su salario es lo que va a la cuenta de pensión. ¿Allá figura en la ley o es que tienen la posibilidad de aportar hasta 40? No, ellos tienen una ley y su aporte es el 40% aproximadamente. Entonces, claro que le va a dar para una pensión de un 80%. Pero, ahora, plantear, por ejemplo, en República Dominicana con sueldos de ese mínimo de 36, o una gente que gane 60,000 pesos, imposible. Decirle que aporte un 40 para que tenga un retiro, le va a decir que que yo necesito un retiro digno, pues vamos a morir claro. con ese sueldo. Imposible. Por eso digo, en países donde se da eso, o hay lo que se llama un beneficio definido, el gobierno, entonces, el Estado contribuye. El público. Ahí el público tiene una pregunta que nos está escuchando. Estamos con José Martí, él es vicepresidente de operaciones de AFP Reservas y me pregunta, si un usuario que cumplió 60 años, pero tenía 44 en 2003, cuando inicia, pero no podrá completar las cuotas, ¿puede optar por un préstamo de parte de sus fondos? Alguien ahora tiene 60. Ajá. Pero no tenía los 44 cuando la ley empezó a funcionar en el 2003. Ajá. Y no podrá completar la cuota porque del 2003 aquí usted sabe que no da. Entonces, ¿podría optar por un préstamo ahora con sus 60 años? O retirarle su dinero. O retiras, exacto. Mira, el legislador cuando aprobó la ley en el año 2001, consideró que el sistema, si no tenía el aporte suficiente, debían ser devueltos los recursos. Y fijó una edad. En aquel entonces 45 años. Hoy día está en 44 años. Todo aquel que tenga, que cuando inició el sistema, o sea, cuando se afilió por primera vez, tenía 44 años. Hoy día tiene 60 años y está privado de un trabajo, puede retirar al 100% sus recursos o parcial, como quiera. O sea, si yo tengo 100,000 pesos, tenga sus 100,000 pesos. Esos son los 100,000 pesos. ¿Con 60 años? Con 60 años. Okay. O sea, 44 años, tiene 60 años actual y está privado de un trabajo. Ahí puede retirar al 100% sus recursos en un solo pago o parcial, como guste. Ahora, ¿qué pasa? Si realmente tenía 43, yo soy un caso. Yo tenía 38 años cuando me afilié por primera vez. Yo lo que voy a recibir es una pensión. No puede hacer ese retiro. No puedo hacer ese retiro y no puedo tomar un préstamo con eso. ¿Por qué? Porque la idea de esto es garantizar la pensión. Y si tú coges un préstamo hoy y no lo pagas, ¿qué va a pasar? Aparte de que no puedes poner en garantía tu cuenta de pensión, porque es inembargable. ¿Qué nivel porcentual, si está el dato, existen en esa condición? Que tenían por debajo de 44 y que no pueden, que están en ni fu ni fa. Mira, hay bastante. Me atrevería a decir que de los 5 millones de personas que están afiliadas hoy día, por lo menos un 5% de personas cumplen con esa condición. Pero cuando tú ves los beneficios que tú tienes a través de una AFP, a través de la rentabilidad, 13 y tanto, con un aporte de 2,000 pesos, dices, pero si no lo necesito, ¿para qué lo voy a sacar? Claro. Si no lo necesito. Señor Martí, ¿no ha habido una gran responsabilidad de las personas que tienen que ver con esta cosa, de las autoridades correspondientes, con las competentes y hasta con las incompetentes, en lo que tiene que ver con esto de las pensiones? ¿Por qué? Porque quizás no se le ha explicado bien al pueblo dominicano un dato maldito y cierto, que es el 8.4. ¿Qué pasa? Bueno, si usted gana 30, 40, 50, 60,000 pesos y usted lo que cotiza, lo que manda la ley, 8.4, cuando usted se jubile, usted no puede pensar que usted le van a tocar 70,000 pesos, ni 80, ni los 50 que usted gana. Entonces, esto es como una especie de bomba de tiempo. Cuando llegue la hora de que la gente comience
a darme mi dinero, que ya trabajé, coticé, y me digan, señor Maquini, mire, esto es lo que a usted le toca. Entonces, una revolución, pero que yo soy un señor de 70 años, ahora me pensioné, ¿cómo es posible? No se está jugando con fuego, o cada gobierno deja, bueno, como yo me voy en 4 años, que se embrome el que viene atrás. No, hemos estado trabajando y esos son de las palancas que nosotros como industria o como sector hemos sacado la voz de alerta, señores. Esto no va a dar. Hagamos un ejemplo de eso. Por ejemplo, Juancito Pérez Vidal, alias Tito, que trabajó todos los años del mundo en ferretería Matatán, el Matatán. Perfecto. Ya llegó a los 65 años. ¿Cuántos meses son de cotización? 360. 360 meses. Cumplió con todo. Él gana el último sueldo, los últimos 5 años, 50,000 pesos. Esa persona aproximadamente, su pensión, ¿de cuánto le va a salir? Es que la pensión mínima va a ser determinada por el salario mínimo más bajo de ese momento. O sea, lo mínimo que él va a recibir. No necesariamente es que va a durar la vida entera en eso, pero lo mínimo que él va a recibir es la pensión mínima más baja. Era lo que le decía Cristian hace un momento. Hoy día nadie recibe menos de 15,600 pesos de pensión. Pero 15,000 no da para la presión. O sea, no. En medicina, un hombre de 65 años en perfecto estado de salud no gasta menos de 15 a 20 mil pesos de medicina. Sí, pero le estoy diciendo, en perfecto estado de salud, no es que tiene un cáncer. Lo que pasa es que es el salario mínimo más bajo. Exacto. Eso no lo determinamos nosotros. No lo determina el sistema dominicano de seguridad social. Pero vamos a hacer, lo que le estoy pidiendo es el ejercicio. Imagínese que el salario cuando llegue la hora de la verdad, el salario va a estar en 20,000. Y ese señor que trabajó, cumplió con todo, ya tiene 70 años y el último salario fueron 70,000 pesos. Aproximadamente le salen 20, 40, más o menos. Si él hace todo lo que indica la ley, sí, sin interrupción laboral, aportando el 840 a los 60 años, debería tener saldo suficiente para subsidiar una pensión de por lo menos 40-50% de su salario futuro. Entonces, ahí venimos el problema. Entonces, yo trabajé mi vida entera, gano 50,000, me van a salir, en el mejor de los casos, con Jehová por en medio, me van a salir 25, 28, 30 como mucho. Ahí no hay. Sí, eso, pero entre la próstata, la presión alta, la gastritis, teniendo en cuenta precios hacia futuro, el omeprazol, el Nexus. Sí. Realmente eso no va a así mismo, lo que pasa es que esos son de las palancas que nosotros estamos sacando bandera. De hecho, el sistema mexicano acaba de aumentar la tasa de aporte a 15%. Sí, el salario tan bajo no permite eso. El sistema mexicano. Lo que pasa es que como los salarios aquí son tan bajos, porque nosotros nos estamos acostumbrando a competir nacional e internacionalmente a partir de los salarios bajos, más el problema que tenemos con el vecino, hace que tú hablar de subir el porcentaje cuando el salario es tan bajo es un lío. Claro. Lo que se plantea es que definitivamente quienes dirigen el sistema debieron iniciar un proceso de información y concienciación a toda la masa empleada, para que tengan una idea real de qué es lo que van a recibir al final con su cotización. Sí. Porque cuando se entiende que es una pensión, bueno, con mi pensión yo voy a estar tranquilo. No, lo que va a llegar es una zozobra. No, lo que pasa en muchos casos. Lo que pasa también, recordemos algo, o sea, al final de nuestra vida hay muchos de los gastos, muchas de las partidas que realmente no tenemos. Se supone que al final de tu vida laboral ya tu hipoteca de la casa debería de estar cubierta, la escuela, universidad de los muchachos deberían estar cubiertos. Por ende, se supone que tu necesidad de recursos, fuera de lo que habla Pablo, de medicina, de temas, debería de estar mermada.
debería estar mermada. Ahora bien, vuelvo y repito, los sistemas van tomando ajustes a medida que lo vamos necesitando. Cuando arrancamos esto, o como cuando diseñamos este sistema, y digo diseñamos porque estaba presente en ese momento, en el 98, 99, cuando estábamos trabajando en el desarrollo de la ley, decíamos, señores, necesitamos algo. No podemos seguir con un banco de los trabajadores que quebró. No podemos seguir con un seguro social donde no tenemos nada. Exacto. Aportamos al seguro social. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? Hoy día, por lo menos, tenemos una cuenta de capitalización individual que está a nombre nuestro. Es inembargable. Y al momento de mi retiro, voy a tener una pensión. ¿Cuál sería la reforma ideal en este momento, vista esta experiencia, después de 20 años? ¿Tenemos preguntas? Bueno, vamos con una pregunta del oyente a José Martí, vicepresidente de operaciones de AFP Reservas. ¿Qué nombre? José Martí. Arriba, póngala arriba. Adelante. Gracias, buen día. Mire, mi pregunta es la siguiente, porque yo he colaborado con algunas personas para solicitar los fondos por sobrevivencia. Dice que ustedes devuelven conforme a la ley, pero resulta que según la ley, la sucesión se abre en línea directa, los primeros beneficiados son mis hijos. Pero en el sistema de pensiones, si mis hijos tienen más de 18 o 21 años, no le dan nada. Y el 50% se lo dan al marido. ¿Qué pasa con el otro 50% que no se lo entregan a nadie? Porque ya mi mamá y mi papá se murieron. No se supone que yo teniendo hijos haya preferencia para mis hermanos. Entonces, ¿por qué no se aplica conforme a lo que dice la ley realmente, que las sucesiones se abren en línea recta? Primero los hijos, después los padres, los hermanos, los tíos, así. Sin embargo, ustedes no lo hacen de esa forma. Gracias. Escuchen por la vía de YouTube o por la emisora. Mire, señora, definitivamente que hay una concepción errada sobre lo que nos estás indicando. Realmente la pensión va a depender, si es una pensión aprobada, porque cuando aportamos a la seguridad social, pagamos una prima o una póliza de discapacidad y sobrevivencia, de forma tal de que si hay un fallecimiento, el heredero o los herederos puedan recibir una pensión dependiendo de su edad y dependiendo de la edad de los hijos. En el evento de que no tenga cobertura porque no estaba trabajando o porque no había hecho el aporte, se devuelve al 100% los recursos a sus herederos legales. No lo determinamos nosotros, sino lo que indica la ley, cuáles son los herederos directos o indirectos que tiene esa persona. Vamos con otra llamada, adelante. Buenos días, gracias por esta oportunidad que nos brindan. A hacer una pregunta al señor. Si el trabajador aporta tanto y es como tú dices que tiene tanto dinero guardado, ¿por qué tanta bendita miseria en este país? ¿Por qué tanta? O sea, que ustedes no son capaces de dar una pensión de 50,000 pesos a un obrero que ya trabajó. Muchas gracias. Bueno, si usted quiere, Martí le responde, pero como que no es dirigida a vicepresidente operaciones de la AFP. No, ya son temas, ya son temas país y políticos. Naturaleza. Bueno, 809-384-8930, preguntas al vicepresidente de operaciones de AFP Reservas, las inquietudes sobre el sistema de seguridad social. 809-384-8930. Había un tema que una persona por ahí que se hizo un líder, una cosa bárbara, hasta ayudó a apedrear a sus compañeros en el Congreso y a sostener una candidatura con un libertario. Sí. Vamos a la llamada antes de hablar de ese señor. Su pregunta, por favor. Su pregunta, por favor. Buen día. Diga.
Me interesa saber por qué después que esta ley ya se puso en vigencia y han surgido tantos inconvenientes y han surgido tantas diferencias, y no se ha pensado en revisar realmente los acuerdos pautados, donde se ha determinado y se ha hablado tanto de que las AFP han generado mucho más beneficio y ganancias de lo que inicialmente se pensó, es un punto. Segundo, el tema de la documentación del pueblo, donde muchas veces no tiene todos los documentos como marca la ley. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no sentarte de nuevo a la mesa y vamos a corregir, vamos a enderezar aquellas cosas que diseñamos y pensamos que iban a estar bien y que realmente no están funcionando como inicialmente se pensó? Gracias, Martín. Sí, definitivamente que hemos estado trabajando en eso y hemos estado tomando en consideración todos estos entuertos o todos estos puntos de dolor que hemos recibido a lo largo de estos 20 años. Y es por eso que estamos sentados, no nos hemos dejado de sentar con las autoridades competentes para que podamos de una vez y por todas hacer las modificaciones que sean necesarias para que esto real y efectivamente cumpla su objetivo, que es otorgar pensiones de calidad para los trabajadores dominicanos. Bueno, tenemos otra llamada. Sí. Buenos días, pregunta para José Martín. Sí, el León de Manhattan, que llama desde el Bronx. Pregunta. En este momento preguntas para vicepresidente de operaciones de AFP Reservas. A eso es que voy. Yo sé de lo que está hablando. Miren, señores, lo que pasa es que ya los salarios son muy bajos, los aportes de la persona son muy bajos. Y por eso es que las pensiones, igual que aquí, que en los Estados Unidos, es de acuerdo a lo que usted aporte, que a ustedes le van a dar su pensión. Pero el señor debe explicarle a como está en esa AFP, explicarle a la gente que lo que aporta el obrero y lo que aporta el empleador viene siendo, de lo que tiene cada persona en el banco, viene siendo nada más aportado el 25%, lo otro lo ha generado la AFP con las inversiones que hace y todo eso. Lo que se debiera hacer allá es tratar de qué forma los sueldos se pueden aumentar para que el aporte sea más alto, porque que la gente quiere que le den cuarto pero sin aportar. Buenos días. Gracias por tu aporte. Realmente eso era algo de lo que veníamos hablando, de que realmente si los aportes son bajos, definitivamente las pensiones no van a ser tan altas. Entonces ahí tenemos un problema estructural que tiene que ver con entregar más recursos a las personas. Y ese es un tema que tanto empleadores como gobierno, bueno, lo ven con ojeriza. Buenos días, preguntas para el señor Martín. Buenos días. No voy a hacer una pregunta, voy a hacer lo que yo creo que ha ocurrido. Como lo tenemos entrevistado, sea un breve, por favor. La República Dominicana ha tenido muchas estafas, pero las dos estafas más grandes que ha tenido nuestro país han sido la Ley de Seguridad Social y del caso Baninter, además de otras grandes estafas. Pero este pueblo ha sido estafado con esa ley. Gracias. Bien. Pero José Martín no bueno, me declaro inocente. Una opinión, ¿verdad? Que para discutirla con nosotros como panelista mañana o en otro momento, porque uno ha opinado sobre esto en muchas opiniones. A los amigos que aprovechen a Martín. Que aprovechen Martín, preguntas, que inquietudes, que a veces llama a uno sobre retiro, de recusa, etcétera. Pregunta. Bueno, se cayó la llamada. Mientras tanto, pudiese hablarle un poquito de lo que somos nosotros, como AFP Reserva. Realmente somos la AFP de todos los dominicanos. Por ende, hemos llevado la AFP a prácticamente el país completo. Tenemos 9 oficinas regadas a lo largo y ancho de nuestro país, aproximadamente 40 oficiales de atención al público destinados a ofrecer servicios, aún teniendo
14% de participación del mercado en afiliados, otorgamos más del 28% de los beneficios que entrega el sistema. Esto lo hacemos porque tenemos más oficinas, tenemos más gente, estamos más cerca de nuestros afiliados. Al igual que el tema de la rentabilidad. Somos líderes en rentabilidad histórica, nominal, a 5 años, a 12 meses. No es la rentabilidad, porque cuando aquel héroe, comillas, a que yo hacía alusión, se hablaba mucho de la rentabilidad, que gana mucho y esto. Entonces, ese es un ajuste a la rentabilidad. ¿Cuál es la renta por administración? La ganancia por administración de las AFP en sentido general. Mira, lo que pasa es que hablan mucho de que las AFP cobran mucho, ganan mucho. Que ganan mucho. Que ganan mucho. Pero realmente, cuando tú lo miras y lo comparas con cualquier servicio financiero, un banco tiene un ROA, un ROE de... ¿Qué es eso? Traduzca. Un retorno sobre el capital invertido de un 3-4%. Okay. Si vamos a un puesto de bolsa, a una AFI, cobra un 3-4% también por fondos que administra. En el caso de las AFP estamos cobrando 0.95. O sea, ni siquiera llegamos a 1. Y en los próximos años va a llegar a 0.75 del saldo que cobramos. O sea, y cuando tú dices, bueno, le hemos acreditado 420,000 millones de pesos en los últimos 6 años, es decir que... ¿En los últimos cuántos años? En los últimos 6 años. Sí. Y cuando tú miras el rendimiento real que hemos tenido, 13%, 13.30, es el rendimiento que se le han acreditado a las cuentas en los últimos años. En el último año el último año 10.97. O sea, ¿Cuál es el volumen? Sí, importante. El volumen, usted refirió hace un ratito que eran como 5 y pico de millones de Actualmente tenemos volumen en dinero. 1.240.000 millones de pesos. Estamos manejando. Exactamente. Así es. Casi exactamente. Así es. Y estamos recibiendo, y el sistema recauda aproximadamente unos 5.000 millones de pesos mensuales. En lo que usted refería hace un momentito de un cotizante que lleva todo el tiempo laborando en la empresa que sea, usted hace una referencia de que, bueno, si se interrumpe esa cotización porque el empleado salió de la empresa, ¿y qué ocurre? Si el empleado vuelve entonces a trabajar en la misma empresa o en otra, o sea, ¿cómo eso interrumpe el proceso? ¿Y la capitalización cómo se da? Sí. Lo que pasa yo fui a mi cuarto, entonces yo no sé ahora cómo quedé. No, lo que pasa es que realmente su dinero siempre está generando recursos. Aunque usted no está aportando, su dinero está rentando. O sea, como está dentro del fondo, el fondo renta diario. Por ende, su cuenta también está rentando igualito. Un momentito, vamos a privilegiar la llamada y seguimos con la respuesta de Arias. Bueno, se salió. Sí, o sea, realmente tu dinero nunca deja de generar recursos. Hasta incluso cuando tienes la pensión, tus recursos aún estás sacando dinero para la pensión. Lo que queda en la cuenta sigue generando recursos. Pero un segundito, Martín. A mí me entregaron mi dinero. Yo fui a mi cuarto. Yo vuelvo a trabajar. ¿Qué pasa? Y comienza a sumar. Claro, yo no puedo pretender que al año yo tenga 5 millones. Comienzas nuevamente a aportar y tu cuenta sigue generando recursos a esos niveles que te mostré ahorita. Vamos con tenemos una llamada. Sí. Pregunta al señor Martín. Buenos días, equipo. Buenos días, señor Martí. Pedro Ulváez desde Jaina. Señor Martí, una persona que no haya alcanzado la totalidad de las cuotas y que ya tiene 60 años, puede recibir una pensión y recibiría el 100% de esa pensión. Mira, si realmente no tenía 44 años al inicio del sistema, va a recibir una pensión.
Y si no está trabajando a los 60 años, no importa la cantidad de aporte que tenga, va a recibir una pensión mínima o dependiendo el saldo que tenga. Vamos a decir, si el saldo que tiene le da para más de una pensión mínima más baja o el salario mínimo más bajo, que es 15,300, 15,400 pesos, pues lo acaban de cambiar ahora por la Comisión Nacional de Salario, va a poder recibir esa pensión. Lo único, ya tiene 60, no está trabajando, por ende el sistema tiene que comenzar a pagar mínimo la pensión mínima más baja. ¿O le comienza a pagar? Okay. Martí, ¿cómo es el proceso de la persona de cierta edad? Aquí hay varios señores, Rosario y yo no. Pero luego otros señores tienen son menores. Tienen categoría cierta edad, que eso duele mucho. Dime de qué entonces no han completado todo porque ya tenían cierta edad cuando entró el sistema. Ya tienen 60, el caso yo llevo 59, pero ya esto 66, 65. Hay documentos ¿Cómo se puede, cómo se puede hacer? O sea, ¿qué puede hacer ese señor que comenzó tarde, pero que ha estado cotizando y ya tiene cierta edad? Oye, el sistema tiene varias modalidades de pensión. Una es a los 57 años, que es vejez anticipada. Eso, ¿cómo se opta? Si yo tengo 55 años, si yo tengo 55 años, actualmente tengo un fondo que financie una vez y media la pensión más baja, entiéndase 15 más 7, 22,000 pesos. Si tengo saldo, puedo coger la pensión y sigo trabajando. Esa es una. A los 57 años. Si a los 57 años no estoy trabajando, yo puedo tomar esa pensión anticipada. A los 60 años, si no estoy trabajando, realmente yo, teniendo el saldo que tenga, no importa el saldo que tenga, voy a tener una pensión de lo que me dé. Pero lo puedo ir a buscar. Pensión. Pero tiene que haber tenido 44 años al momento de comenzar a cotizar. No. ¿Eso al margen de eso? Eso es al margen de eso. O sea, para los 44 años es para la evolución en un solo pago. Okay. Pero después, la de 55, puedo optar por una pensión y sigo trabajando. No importa que esté trabajando o no. Sí, pero el señor, como es el caso de mis compañeros, ya tiene 65, 67, no ha completado los 360 meses y ya tienen esa edad los pobrecitos. O sea, ¿qué ellos pueden hacer? Porque es anciano. Tan pronto deje de trabajar, esté fuera de una nómina, vaya allá y solicite su pensión. Otra persona le manda a preguntar que si un empleado quiere hacer otro aporte, aparte de lo que ya mayor aporte, otro ingreso. Un aporte suplementario, como exactamente. Claro. Que ¿cómo lo haría? Mira, yo hago aporte extraordinario o aporte voluntario desde hace 10, 15 años, porque yo entiendo, soy conocedor del sistema y entiendo que quizás no voy a tener, por mi nivel salarial, no voy a tener una pensión similar a mi salario. Entonces, ¿qué hago? Yo hago aportes complementarios que me ayuden a llegar a lo que yo quisiera como pensión futura. Entonces, yo puedo hacer actualmente aportes voluntarios. Lo hago a través de mi empleador. Yo voy donde mi empleador. Mira, por favor, descuéntame 500, 1,000, 2,000, 3,000, lo que yo pueda de la nómina y mándamelo a mi cuenta de pensiones. Estamos trabajando. Pero eso tiene que ser sostenido. Sí. No es que. Sí, pero mira, en otros países sucede eso y en eso estamos trabajando. ¿En qué estamos trabajando? Sí, ¿en qué estamos trabajando? Y es algo que me relaja mucho, pero es algo que yo lo tengo, pues, lo vi en un sistema y me encantó. Lleva tu fondo de pensión al Play. ¿Cómo es la cosa? Lleva tu fondo de pensión al Play. Traducción. ¿Cómo? Sencillo. Usted compra una boleta que le vale 1,000 pesos o 500 pesos. Usted ahí mismo en esa caja le dice, mándame 500 adicionales a mi cuenta de pensiones. Vamos a llevar al fondo de pensión a tomarse una cerveza conmigo. Bueno, si la cerveza cuesta 100 pesos,
mándale 100 pesos también a mi cuenta de pensiones. Ahí con vino y cerveza engrosan muchas cuentas. Sí, exactamente. Entonces mi fondo de pensión realmente gozará igual que yo. Disfrutará igual que yo. Y cuando yo me vaya a retirar, no me voy a dar cuenta lo que he pagado. Porque lo que estoy es dejando de ir un día, dejando de ir un día al play o dejando de tomarme una cerveza. No, por ejemplo, el sobrante de los supermercados. A mí el supermercado lo que me da una menta cuando me quedan 60 centavos. O me quedan 80 centavos. Ese dinero pudiese ir sin ningún problema a mi cuenta de pensión y ustedes no conocen o no saben, quizás ustedes lo conocen sí, pero no saben lo importante que es la capitalización. 10 centavos de capitalización en 20 años son todo el dinero. Pero interesante, porque a veces una persona le puede estar yendo muy bien, qué sé yo, conseguiste un buen... Bueno, pasa con el gobierno. Ganó tu partido, tú eres un dirigente de tu partido, te van a poner en una buena posición. De repente tú, que estabas en malaria casi full, bolsillo flaco, ganaba 70, diablo, 180, comienza Martí a ganar. Ahí, esa persona puede perfectamente decir, mira, como aquí me han más que duplicado mi salario, que yo no contaba con eso, porque yo hasta el 16 de agosto del 20 tenía... Eso pasó en los 26, 78. Entonces, usted puede decir, mira, hazme favor, auméntame mi cotización, triplícame la cotización, porque yo debo tener capacidad para hacer eso, porque yo acabo de triplicar mis ingresos. Claro. Eso ¿Y cómo lo hace? Ok, lo quiero hacer. Única y exclusivamente va a su departamento de recursos humanos de la empresa para la cual usted trabaja y le dice, increménteme el monto de mi aporte extraordinario a pensión. O tengo un bono extra. Me entraron 40,000 pesos de un bonito que me dieron. Mándeme 2,000 pesos de esos 40,000 pesos. O no, mire, en diciembre me dieron... Vía al Departamento de Recursos Humanos, yo puedo decir, mira, el sueldo 14 que dan en esta empresa donde yo trabajo, no lo quiero recibir. Yo con el doble resolví. Así es. Esto está resuelto. Así es. Mándame eso para allá. Así es. Pero... De hecho, yo lo hago. Yo lo hago en lo personal. Tiene que ser sobre la nómina, o la gente puede ir a depositar a algún lugar. Sobre la nómina. Es sobre nómina siempre. Sobre la nómina, sobre los recursos que recibe. De ingreso registrado, ingreso formal. Eso es un tema que tenemos siempre, porque pues, está el tema de lavado. Tú tienes que saber de dónde salen los recursos, cómo entran los recursos. O sea, realmente se está tomando a través de lo que es el salario de la persona. Ahora hay muchos planes que se están gestando. El superintendente tiene interés marcado en crear lo que se llaman los planes complementarios, donde tú vas a poder sacarlo una parte conforme ciertas causales. Una parte. Hay que ponerlo así, porque realmente nosotros no somos competencia de las asociaciones, no somos competencia de los fondos de inversión, no somos competencia de los certificados financieros de la banca, pero damos digamos que un 10% sí. Sí, pero somos específicos, lo nuestro es para pensión. No es un ahorro que yo lo pueda sacar cuando me dé el deseo. ¿Por qué? Porque si tú lo sacas cuando te dé el deseo, cuando lo necesites, no lo vas a tener. Martí, gracias. Yo creo interesante este ejercicio, sobre todo de información. Es muy importante, creo que era Pablo que hacía referencia a eso, o un oyente, de mantener mucho la información, porque en se explica, hay mucha gente que sigue un poco desinformada. Hay que mantener la información, incluso en la publicidad de ustedes, que un elemento sea información, explicación sobre los procesos. Usted tiene estas opciones, hay estas situaciones, y que la gente tenga claridad sobre el sistema y sobre el trabajo de la AFP, al margen que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero que tenga toda la información, porque la gente siempre lo hemos sentido en las llamadas de que necesita precisión sobre cosas. Sí, y definitivamente que a nosotros nos ha faltado un poco de información, y es lo que estamos haciendo
ahora en este momento. Qué bueno. Donde tanto el superintendente que tenemos de turno es una persona muy abierta, muy dada a la comunicación, muy dada a informar. Francisco Torres. Francisco Torres. Francisco Torres. Él ha venido aquí. Realmente es una persona que está muy dada a educar. Y en eso estamos. O sea, en informar a la población. Señores, tienen recursos ahí. Hay más de ciento y tanto de personas, ciento y tantos mil de personas fallecidas. Y no tocan la puerta. Nosotros hemos puesto listado en la prensa de las personas fallecidas, de la cédula fallecida, para que vayan a buscarlo. Sin embargo, no buscan. Entonces, es desinformación. Hay un problema ciudadano que hay que admitir. Ahí hay un problema ciudadano parecido al de la placa, que a Impuestos Internos lo último que le falta es mandarle una modelo morena a su casa a venderle definitivamente. Hemos hecho de todo. Una india sanjuanera. Buenos días, señor Jiménez. Y Jochi Santo diría, salud. ¡Cuánta salud! ¡Cuánta salud! Un abrazo para el señor Santos. Sí, señor. A propósito, terceras y cuartas edades. José Martí ha estado con nosotros, qué bueno, vicepresidente de operaciones de la AFP Reservas, con estas explicaciones. Yo le voy a dar una sugerencia a usted ahora, que usted ha dado muchas sugerencias. ¿Cómo? Sí, vamos. Usted es un hombre muy activo. Yo pensaba que a él no, pero está y que bien. planifica. Han dicho que usted con esa puesta es un planificador, las cosas las realiza con tiempo, utiliza los mejores equipos, las mejores herramientas. Entonces, para el trabajo físico de construir, reconstruir, hacer cosas en la casa, en la finca. Usted va ahí a la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Sí. A la derecha va a encontrar un letrero grande que dice materiales industriales. Ay, Esa es la ferretería más completa, la encuentra todo y con certificación internacional. Si le dice que le mandamos desde aquí, yo sé que usted tiene orgullo con pensión la garantizada. marca Reservas, pero además tiene que decir, le mandamos desde acá el programa a diario y le van a dar una rebaja sustancial. Excelente, Va a gracias. rendir más el retiro y los fondos de No, pensión. así voy a poder darle una varilla a mi fondo de pensión. Exacto. En el ejemplo que usted dijo hace un ratito. Qué bueno. No, gracias, señores. Para mí, de verdad que ha sido un gran placer estar aquí compartiendo esto con ustedes y ahí en AFP Reserva a la orden para lo que necesiten. Cómo no. Gracias, José Martí, vicepresidente de Operaciones AFP Reservas. Nosotros continuamos. Adiós.